Hola, muy buenos días, bienvenidos. Pero estamos como en escalera, ahí, mira, porque está ahí paradito. Bueno, estoy bien igual. Ahí está perfecto, me encanta. Está dando un poco de calor. Me gusta. Bueno, Mirka, la primera vez que haces un streaming, una mujer que sabe mucho de medios, que es colega, bueno, bienvenida. Bueno, muchas gracias por invitarme. Sí, es la primera vez. Había hecho, bueno, radio, tele, pero streaming nunca, así que es una experiencia linda, me gusta. Para la gente que está del otro lado, le contamos que es colega. Bueno, hiciste un montón. Presentate vos. Decís, a ver, ¿a qué te dedicas o lo que estudiaste? Aire, la cámara te ama. Bueno, yo trabajé de modelo muchos años hasta que en un momento dado tuve cáncer y ahí me retiré del rubro. Entonces fueron como 2 etapas de mi vida. Claro. Antes del cáncer siempre trabajé en la moda y ahí hice desfiles, trabajé en tele. Siempre la moda se relaciona un poco con la radio también y con la publicidad y demás. Y después cuando tuve este cáncer en el 2011 me puse en inmobiliaria, que es lo que hago actualmente hasta el día de hoy y también me encanta. Bueno, digo, esta parte de la salud, sí, que tengo dividido. No, digo que te cambió por ahí la forma de pensar, esto de disfrutar más la vida, de ser pensante en el sentido de ser, che, lo que me gusta y esto de cuidarte vos, que está genial, ¿no? Y por suerte, sí, la verdad que y pudiste vencerlo. La verdad que los 2 trabajos me gustan mucho, las 2 vidas que he tenido me gustan un montón y creo que lo principal es no tener como miedo al cambio. O sea, a mí la vida me cambió de un día para el otro porque desde ser modelo a quedarme sin pelo, claro. Me mudé de país, vivía en Italia, me vine a Argentina, o sea, son cambios fuertes, pero no pasa nada. Está bueno el mensaje esto de aparte de una profesión que tiene que ver mucho con cómo está físicamente el modelaje, digo, sí, me imagino bueno, muy cruel. Todo lo que pasaste con el tema de la quimio, pero está bueno que lo nombres y que lo digas y que lo decís con esto como con altura, decir, che, me pasó esto, que le pasa a mucha gente, de este lado lo puedo comunicar y está bueno esto de este mensaje, ¿no? Que se puede, que hay que hacer ese estudio, que hay que... A ver, no quería quedarme sin trabajar en el momento de quimioterapia porque era como una pena más a mi dolor. O sea, si encima que estoy pasando un mal momento no trabajo, era como... Me sentía muy inútil, te sentís como que te están sacando del sistema y cuando más querés decir, no, me quiero quedar en el sistema y quiero ser útil y quiero hacer algo y quiero sentirme bien, no salir solo de casa a hacer la quimio, salir. Sí, obvio. Y qué loco porque te cambió la vida todo lo que te pasó, pero también te cambió la vida también esto de ser vendedora porque, o sea, no es solo que vende acá en Buenos Aires. Venden en Italia, en todas partes del mundo. Trabajo entre... Ay, ojalá a nivel inmobiliario, ¿no? Sí, dice Santi. Sí, bueno, sí. Bien. Pero contanos un poco el mercado inmobiliario, ¿cómo está? Perdón, le cuento a la gente del otro lado que estoy diciendo... Tengo mucho calor, ¿puedo? Sí, tranquila, sí hace calor. Hay muchas luces. Esto del mercado inmobiliario que ahora por ahí se pueden sacar créditos... Sí. Y ahora se viene también teóricamente la desregulación. La regulación ¿Y eso de los pasa? colegios. Porque hay mucha gente que nos escucha del otro lado que también quiere saber esto. ¿Cómo? Contanos un poquito. A ver, a lo que Santi se refiere con la desregulación sería que nosotros pertenecemos a un colegio de martilleros que se llama CUSICBA en Capital Federal. Hay varios, ¿no? También en las provincias, pero el nuestro de Capital se llama CUSICBA. Entonces todos estudiamos en una universidad privada. Nos egresamos y ahí sacamos una matrícula en este CUSICBA, que ese es un acto súper lindo, y estamos habilitados para trabajar. La desregulación consiste en que ya no dependamos de un colegio obligatoriamente, no quiere decir que el colegio va a desaparecer, sino que vos podés también ejercer la profesión sin tener esta matrícula, sin necesariamente hacer la universidad y pagar esta matrícula que se paga una vez y después todos los años. Me gusta. ¿Cómo sabes? ¿Qué habla? No, muchas gracias. Está bien, pero pará. Y también estábamos viendo que hay un mercado, por ejemplo, no sé, siempre me gusta, a mí que tengo la oportunidad o que me gusta viajar, siempre como que me alojo en lugares específicos. Y hablábamos esto de cerca al obelisco, una zona que por ahí es más fácil económicamente llegar a un departamento capital, que no están tan caros obviamente, que sale dinero, y esto tiene una proyección, ¿no? Que digo que siempre está bueno comprar en lugares específicos de cualquier parte del mundo, digo, cerca al obelisco, no sé, claro, sería como lugares. una vuelta, porque siempre en realidad en la ciudad lo que se estila es que hay zonas en crecimiento, que pueden ser zonas nuevas. Bien. Y como que un poco quizás se ha descuidado las zonas que ya existen.
existen, que históricamente fueron muy buenas, como Recoleta, por ejemplo. Y otro caso similar puede ser el centro, que el centro siempre se estuvo como que uno decía, bueno, hago trámites en el centro, ¿no? O es lo comercial. Hoy la ciudad se está también un poco reorganizando, entonces hay oportunidades y son barrios que están en que alza si en bien el son futuro. históricos, están... Exacto. Me gusta, me encantó, me gusta. No, y esto de Te lo que... vendo todo. No, pero por eso, este programa tiene que ver con esto, con el marketing, con la venta, con todo. Le quiero preguntar, perdón. Sí. A ver. Me gusta, mirá, hasta parece que Toma está agua. actuado todo esto. Sí, en Milán, ¿no? Sí. Claro. Sí. ¿Cómo es el tema del mercado allá? Es algo totalmente distinto. me El imagino. mercado, a ver, hasta el Brexit de Londres, claro. de Inglaterra, perdón, Sí. hasta el Brexit era un mercado bastante convencional. El metro cuadrado valía entre 8 y 10.000 euros y era el italiano es muy convencional. Hay cosas que acá, por ejemplo, vas a comer una pizza, te vale 8 euros y a los 2 meses te vale 10, un italiano se queja. Claro. El italiano reacciona. Sí, sí, Por ahí el claro. argentino está más acostumbrado Sí, por muy inflación, acostumbrado. por claro, otras sí. cuestiones Sí, sí. y no defendemos tanto el mango, por así decirlo. Allá lo pelean. Pero con el Brexit se hizo un acuerdo que todos los millonarios, sobre todo de Inglaterra, podían ir a Italia y pagar solamente 100.000 euros, en principio hoy 200.000, por toda la riqueza que tengan, ¿no? Sí. Impuesto a las ganancias, como se diga. Sí. Eso hizo que la ciudad se llene de extranjeros, de familias ricas, y ahí, bueno, se revolucionó bastante el mercado y el metro cuadrado subió más o menos a 30.000 euros, o sea, de 10.000 a 30.000. Y lo bueno, esas calles, como decirte, la quinta avenida de Milán, que se llama Monte Napoleone, puede llegar a estar en 50.000 euros el metro cuadrado. Es decir, aumentó muchísimo a Se partir fue para, de o sea, Milán creció, Milán estoy hablando, que es donde yo trabajo, no Italia. Como siempre, El norte, bueno, claro. capital no es Argentina, Francia no es París, o sea, Exacto. bueno, no, como siempre, no vamos a hablar de eso, pero lo que es Milán creció muchísimo gracias a Boris Johnson y al Brexit. Bien, te hago una pregunta, por ejemplo. Mañana nos ganamos El Kini que sale el 6 de agosto. Sí, ahora. ¿Se puede jugar todavía? Sí. Pero voy a ¿Sale, jugar, sale, sale o sale? Bueno, Porque- pará, voy a- 3 millones. ¿no? millones. Para allá me voy a anotar para jugar. Bueno, decimos eso. Entonces, te llamo, Mica, quiero comprar, no sé, en Milán o me tirame un tips de Roma. ¿Cuánto puede, no sé si sabés, cuánto... A ver. ¿En qué zona Claro, de Italia? ¿qué zona? Me gusta. ¿En qué zona de Italia, digo, puedo comprar un tipo que no sé, tuvo suerte? No un criptobro, uno, No, que, no. uno que tuvo un poquito de suerte, ponele. A ver, yo considero que los lugares que uno no conoce y los lugares de vacaciones, mejor no meterse. Me gusta, No. porque Dios está en todos lados, pero atiende a Buenos Aires. Aplicando esto es, si vos vivís en Argentina, estás todo el tiempo en Argentina y te comprás, no sé, una casa en otra parte del mundo, es complicado. Pasó lo de Detroit, ¿viste? Que mucha gente podía comprar departamentos en Detroit, acá, una zona febril. Yo casi compro. Bueno, una zona febril donde en la época de Ford era un país, una ciudad increíble y te podías comprar hace poco por $20.000. Mucha estafa, tenés que estar ahí. Acá Dios está en también, todos lados, pero atiende a Buenos Aires y uno tiene que Bueno, estar. pero en Miami, por ejemplo, el momento Bueno. que se compraba en el 2008, que eran Sí, baratas, a ver, si vos vas a entrar y salir en mercados, está hicieron bien. buena los que compraron Sí, sí. hicieron buena diferencia. Tengo amigos que Si- compraron. Si compras bien y vendes bien, Claro. tenés que estar muy empapado en ese tema. O sea, yo creo que si vos vas a comprar en otro país al cual no vas a ir y vas a ganar, te va a dar una renta de 10.000 euros al año y te vas a gastar 5 en ir, Claro. no sé me si gusta lo que dice. Está no, bueno, no está sé bueno. si es tanto negocio. Yo sé que en Orlando había oportunidades cerca de a $20.000, te hablaban. Claro, ¿viste? sí. Estados Unidos te invita muy fácil a entrar y después Claro. salir no Salir es no tan es tan- fácil. no es tan fácil. Aparte Entonces, muchos medio- impuestos, ¿no? Los Yo taxes que hay que prefiero pagar por quedar- año. Acá Y- también, cerca de Vaca Muerta, están haciendo sí, sí, desarrollos para exacto, los sí, sí. empleados. ¿Y qué, Acá qué también hay y qué mucho. conviene, por ejemplo, si tenés plata? Sos un argentino que tiene plata y dice, che, puedo comprar algo en Estados Unidos, puedo comprar algo acá, me conviene comprar departamentos y rentarlos, me gusta. A ver, ¿Qué hay un común recomendás? denominador que el ladrillo, si bien es un crecimiento lento, no falla. No, Me gusta. Y ahí voy a defender seguro. mi rubro. No, pero era, yo soy Voy a más defender mi tano en rubro, ese soy igual que No, vos. pero es Sí. seguro, Sí, si sí. no es lo mismo poner una empresa o comprar Claro, bonos. pará, claro, mancha lo que congelada en esto. Recordemos que si vos te compras un departamento, te da una renta del 5% anual. Vos Más o menos, sí. pones a trabajar esa plata, no sé, $70.000, te da más. Pero ¿qué pasa? Vos tenés la renta del 5%, pero tenés los $70.000 ahí en ladrillo, que seguramente Toda eso tu puede vida, aumentar. ¿no? Nadie Claro, te- eso seguramente va a aumentar. Más o menos. Seguramente va a aumentar y si no aumenta tenés el capital Exacto. más la renta. Claro. O sea, es como que tenés el activo, pero también tenés el capital. Exacto. O sea, si hoy tener capital en el banco no le No sirve sirve a a nadie. nadie. Claro. No, a nadie. Mejor que pongas un negocio, que compres un departamento, que
Pero bueno, también es esto de que hay que estar, hay que saber, no es tan inmediato que, bueno, listo, hago un negocio con esto. Tenés que un poco ver, entender, comprar bien, pero se puede. Me gusta. Bien, bien. ¿Cómo sabe, eh? No, sí, pero además... ¿Cómo son las redes? ¿Tus redes? Gili Propiedades. Gili es mi apellido. GILI.propiedades. ¿Cómo te dicen tus amigas? Mil. Mil. Vale, vamos a Me decir llamo mil. Milka. Sí, Mil. Le vamos a decir Milky. mil. Sí, por eso te dije Milka, pero Los varones digo, me dicen Milky. 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 Como el Noche 1500. Milky. Bueno, Mil, escúchame, hoy, bueno, está buenísimo todo, vamos a seguir hablando con vos, pero si te parece vamos a volver un poquito al programa, porque esto tiene que ver con el programa, obviamente el tema del marketing, de esto de saber vender, de saber dónde poder poner tu dinero, pero si te parece vamos a compartir una publicidad que a mí me gusta mucho. Tiene sus años, tendrá 5 años, porque habla de un celular de la marca Samsung, un creativo que dijo, ¿podemos hacer esto? Y habrán dicho, no, vos estás loco. Y dijeron, ¿sabes qué? Lo hacemos igual, y ganaron un montón de premios. Publicidad de Samsung, ¿qué tiene que ver con una araña? Spider-Man, look at this, mirá. Wow. Muy tierna, los ojos Claro. no mienten, ¿viste cómo dice? Distinta. Ahí está el mala. pero Si distinto. acá está Lechu, que diría le mando un beso a Lechu, que está full Muy entregando tierna. cosas. Diría que buena peli, vos decís distinta. Distinta, no, bien, pero distinta. A ver, Sí, no, La verdad que nadie tiene. Hay gente que lograr tiene. que una tarántula te dé ternura no es fácil. Sí, que no es fácil, eso es a verdad. través de los ojitos. Claro, o sea, por eso digo, tenés Un que puntito ahí. lograr y que se te ocurra, esto es publicidad buena. Digo, acá la pensaron. Sí. Y como dice. No esa chantada, que hay algunos que son Sí, una chanda. Como dice Mil, esto de que una tarántula o una araña ponga este lado tierno, tiene que ver también la Sí. iluminación, la música, Sí. tiene que ver todo. Ahí es donde te das cuenta que toda la parte creativa que está en la iluminación, en el arte, en la música, van de la mano, y cuando van de la mano sale esta peli, como dice el Lechu, y que está buenísimo, ganó un montón de premios. No, Me es re gustó, divina. A mí me encantó. Sí, pensé que era de Spider-Man cuando dijiste. No, claro, bueno, porque estamos todos subidos ¿Qué a la ola de ¿Qué está Spider-Man. pasando? Digo, Que ese con Spider-Man, ¿cómo está full? Bueno, vieron que lo de Messi. No vi ninguna, pero bueno, soy mujer, qué sé yo. No tiene nada que ver, bueno. desconstruiste, Emil. No, pero no por eso, porque en mi infancia no miraba. Ah, esta es verdad, pero es la parte No sé. creativa de los superhéroes. Yo fui a ver Barbie. Claro, ¿verdad? Bueno, pero ustedes sabían. ¿Vos viste Barbie? Deconstruiste. No, pará. Pero la última, la peli, sí. Ah, ¿la viste? Sí, claro, me re gustó, aparte le fue re bien. Pero el otro día le hicieron una nota que la CEO de Marvel, la que decide todo. Pero era- Barbie, La la película. película, fue controvertida en muchas cosas. Fue, Sí, claro. sí, no lo Dicen- quise. dicen A que- mí algunas cosas no. Claro. Decían que era como medio extra rara. feminista, ¿no? Sí, a mí no me gusta mucho. Era, digo, la verdad. Sí. digo demasiado, ¿no? A medio al extremo. No sé, yo no, la verdad que no sé. Yo creo que si Fue las críticas. planteás que cuando sos chiquita o jugás a la muñeca y te regalan el cosito para planchar, o tenías la Barbie con el auto de la Barbie, la casa de la Barbie, la repita Sí. de la Barbie, o sea, sí tiene una mirada por ahí feminista de que la Barbie era ella y, Sí. y Ken, el marido, era el bobo. Sí. Sí. Entonces como que tiene una mirada feminista. Pero bueno, yo cuando jugaba a las muñecas no pensaba en eso y no quiero que me pongan eso. No, pero además
que me lo contaminen. Para mí las Barbies son las La película, Barbies. yo la película la vi, nunca O Blancanieves, claro. o sea, no estoy haciendo como bueno, viste. pero viste que la película, yo la miré, digo, entretenida, una película más. Que le fue muy bien, le fue muy bien. Pero digo, no, después empezaron, en las críticas empecé a ver que sacaban cosas de contexto. Sí, a mí no me gustó nada. Y la verdad que yo vi una película, ¿no? Pero también creo que el tema del cine, el séptimo arte, tiene con esto de películas que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con la política. Y no pasó, o sea, mucha gente, me acuerdo que iban todos disfrazados. O sea, también fue un hype y a la gente le gustaba. Y rosa, claro, vos como estás en la noticia, te subís a esa ola. Lo que pasa es que Hollywood está muy politizado. Sí, ya están mezclando todo, para mí igual. Bueno, y pasó también el tema de los Oscars, que se acuerdan, no me acuerdo ahora el nombre que el productor que está preso por el tema de acoso. Harry Weinstein. Harry Weinstein. Bueno, decían que había mucho arreglo en Hollywood para darle premio a esta película, a esta no. O sea que bueno. Todos los premios. Después nos quejamos de Martín Fierro. El Oscar. Después nos quejamos. Aguante Ventura, nos quejamos de Martín Fierro. Paren que se va a hacer el Martín Fierro de Real Estate. No sé si lo sabían. Es verdad. Lo hacen dos productoras, amigas mías, Melissa y Marian Moro, que también trabajan en el rubro hace un montón. ¿Qué inmobiliario tienen? Con B-Brokers se llaman. ¿Para qué va el premio? Mejor y con Ventura. Pero el premio mejor casa, mejor. Yo creo que las ternas van a estar buenísimas igual. Hay mucho para hablar de Real Estate. Yo con Ventura quiero hacer el de estar ahí, ¿no? Yo sí voy a estar. Sí. Con Ventura quiero hacer el de publicidad que estamos viendo. Está bueno el Martín Fierro. Está bueno. Es cierto que hay mucho Martín Fierro, es verdad, pero creo que el de Real Estate, y más que ahora está bastante de moda el Real Estate, viste que está. Y hay mucha gente, hay mucha gente. Es un buen rubro. Que está en el rubro. Bueno, está bueno el Martín Fierro que haya de varios rubros porque, me parece, está bueno porque nada, es como un premio autóctono. Aparte, sí, obvio. Y además en cada rubro uno se quiere sentir destacado, me parece. Y son tribus, es tu nicho, es un reconocimiento, a todos nos gusta ser reconocidos en algo. Está súper bien, a mí me parece algo lindo. Hablando de reconocidos, vamos a viajar un poquito en el tiempo porque a mí me gustan mucho las publicidades de antaño, de hace algunos años atrás, ¿no? Así hasta el año 1993. Yo soy fanático de la publicidad de Gucci Bachetti, lamentablemente falleció hace poco. Sí, te iba a decir. Sí. Yo tanto no llego, ¿qué es Gucci? Gucci Bachetti eran dos publicistas muy grosos de la época del 90 que hicieron una publicidad, la primera publicidad del Clio, que era una persona que hacía un pacto con el diablo. Eso fue el Clio 1. Después salió el Clio 2 y dijeron, bueno, ¿y si ahora en vez del diablo traemos a Jesús? Es una pieza increíble, una peli. Vamos con la publicidad de Clio 2, año 1993. Jesús tenía algo que decir, mira. ¿Alguien sabe cómo puedo llegar al próximo pueblo? Nosotros vamos para allá. Yo sigo acá hay piedras, el calor su boleta. Les prometí que lo llevaría donde necesitaran ir. Nosotros robamos para comer, robamos comida nada más. ¡Pará, por favor, pará! No quiero morir, boludo, no quiero morir, nos van a matar. ¡Cállate vos, es tarde para arrepentirse! Nunca es tarde para arrepentirse. ¡Pará! La media no tiene nada que ver, comisario Pilatos. Hagan lo que tengan que hacer. Te perdono, no sabes lo que haces. Muy bueno, Lléveme Jesús. ¡Es terrible, Muy buenísimo. Bueno, está Ala con nosotros, Ala, grande. Buenas, ¿cómo andan? Ala siempre está acá. Claro, Ala, siempre, ¿te llamás? Alanis. Alanis. Siempre está acá, pero bueno, hoy está haciendo Zoom. Hace un montón que está haciendo Zoom. Pero pará, Ala, vamos primero, antes de presentarte a Mil, ¿qué te pareció la publi y qué les pareció a ustedes? Está buena, está buena.
un poco antigua. Son dos mala onda hoy. A mí me estos dos. fascinó. Bueno, a mí me- vine pero- con... No, está bien pero está bien, está bueno lo que decís. Media antigua, ¿a vos te gustó? Primero, La Última Cena, me Sí, encanta. claro. Está en Milán, La Última Claro, Cena. Fue Así una- que me trae recuerdos. Y me pareció espectacular los personajes, cada Claro. uno, cómo Es una están blasfemia logrados. Bueno, No, es ¿por una qué? blasfemia para las personas que son cristianas, me parece No. que es cualquiera. ¿Por No, qué? pero me gusta el debate. ¿A vos qué te pareció, Alá? Sí, es polémica, ¿no? En cierta medida. A ver, me parece. perdón, Ala, hacéselo a Mahoma esto. No, Hacéselo bueno, a los bueno, musulmanes. está bien. No, pero obvio. te digo, Sí, no sé. sí, Pero bueno. a mí me acerca, en cambio, porque yo digo, si mis sobrinas, no sé, no saben que Poncio Pilato se lavó las manos, y ven eso, yo digo, al final uno como con esta bueno, ahí modernidad está la policía, también ahí. lo trae Y como decimos, a y es una peli, como diría Lechu, de 1993, muy vieja, pero sin embargo, como estaba filmada, parecía una película, cómo está Divina. actuada. En ningún momento se ve el auto, pero sí se ve el auto, cuenta la historia. A Me Jesús parece lo que está ponen, buenísimo. a Jesús lo ponen ahí arriba, Claro, refachero. refachero, sí, Bien. ¿verdad? A mí, en lo personal, no me gusta porque se lo pone en un contexto comercial, ¿no? Claro. ¿Entendés? Es decir, creo que es creativa la publicidad, creo que está, como decís vos, es creativa, está muy bien hecha para la época también, pero quizás en la parte... Y pero por ejemplo en el 1600, que había un montón de cuadros en esa época de pinturas de religiosas, Sí. que las subvencionaba la iglesia, y no Claro. era una especie de publicidad. También. La iglesia realmente dista Bueno. mucho de la Ah, palabra... bueno, no sé, ¿de qué lado estás? No, para. ¿Qué tiene? No O tiene sea, la nada que gente ver era con- analfabeta, no sabía ni leer ni escribir, No. y le ponían los cómics, No, que no. son los pasajes, y la gente Pará. miraba ¿Qué eso tiene que ver la y... iglesia con Jesucristo? Es decir, nunca dijo No. Jesucristo formen... Bueno, está bien. La Biblia está cambiada, hay un montón de cosas Estamos de acuerdo, obvio. no, Entramos vamos en a- una muy profunda. Me gusta, polémica de la religión se llama. Pero pará, me gusta lo que dice Santi porque está bueno y también a mí me gusta siempre hablar y pensar diferente porque si no esto es aburrido. Pero es verdad que lo que decía Santi y Mil, Ala, ustedes no se acuerdan, pero este personaje de Jesús no es solo esta pieza, no es solo esta peli, son tres. Una que está María Magdalena también y otra que no recuerdo. Pero fue tanto el furor en esa época, en el 93, que el que hizo Jesús fue invitado al programa de Mirta y le preguntaban esto, que había mucha gente que estaba en contra de la iglesia, le decía, bueno, es un personaje. Lo invitaron por lindo. Bueno, lo invitaron por Lo fachero invitaron por también. lindo, chicos, dale. ¿Cómo que sos tan- Y bueno, pero hablamos de marketing, fue un buen marketing. Sí, bueno. Si hubiesen puesto un Jesús medio así, no lo hubieran invitado. Bueno, pero por eso, pero había muchas críticas por esto. Así que los entiendo y está buenísimo. Y también la publicidad sigue teniendo críticas o genera esto después de tanto tiempo, o sea que hicieron las cosas bien. Sí, eso seguro. Y aparte, Clio Sí, se creo vendió. que eso es importante. Y el Clio se vendió A full. muchísimo. A full. Lo único que... la campaña de la Rúa, eso hicieron mal, ¿no? ¿Cuál? No, porque ganó. Sí, pero metieron un presidente que realmente... Bueno, después eso claro, porque ya lo sé, pero... claro, pero está bien lo que dice Santi, porque Agulli y Bachetti también hicieron la publicidad de la Rúa cuando salía a la No calle sabía. con la seguridad. Fue una publicidad para mí increíble, una de las mejores. También hicieron la de Menem. La de Menem hicieron. ¿Menem cuál? La de Gracias Menem lo Menem. hizo. No, vamos Menem. ¿no? Vamos Vamos, Menem. Esa, Menem. ¿no? Que también, así que Todavía bueno. nos acordamos de... Por eso, son Del patilludo. claro, son No, y, cosas. y de esa publicidad, muchos Sí. dicen, vamos. La vamos a traer, Sí. traer para la próxima. Bueno, ahora escúchame, estamos acá con Mil hablando un poquito que ella, habló un poquito que se dedicaba al modelaje, que después está en la venta de propiedades y hablando de esto de la marca personal que es tan importante, ¿no? Y cambiar de rubro y hacer todo lo que hiciste en tu vida. Ella, modelaste, sos linda mujer, pero sin embargo es simpática, inteligente y poner todo en esto de tu marca personal está buenísimo, hola. Absolutamente, hay que aprovechar para vender también, ¿no? Y- Como todo. Sí. Como te ven, te tratan, dijo Mirta en algún momento. Claro, es verdad. Escuchen con atención porque vamos a compartir con Ala, con Mil y con Santi, porque el otro día estuvimos hablando de una publicidad muy importante de Coca-Cola, Sí. que decíamos, che, qué creativa, y vamos de vuelta, porque a mí me gusta traer estas publicidades antiguas, porque te das cuenta que si hoy por hoy siguen teniendo vigencia, es porque son geniales. Ah, sí, a Si mí les me parece, gusta. vamos a compartir una publicidad de Coca-Cola de 1994, estamos en ese año, que para mí fue la mejor parte creativa de la publicidad, donde no había inteligencia artificial, donde se podía hacer de todo y donde era difícil hacer esto. Vamos con la publicidad de Coca-Cola que pasó adentro de una nave espacial para ver quién era el extraterrestre. Look and this, mirá. Escuchen con atención. Si han
comido a otro miembro de nuestra tripulación. Hay un alien a bordo de esta nave y es uno de nosotros. Voy a preguntarles algo que solo un terrícola podría contestar. Pero, capitán, todos venimos de diferentes lugares. Es cierto, capitán. Si vienen de la Tierra, lo sabrán. Escriban el nombre de la gaseosa preferida de la Tierra. ¡No te muevas! Coca-Cola, claro, Coca-Cola. Sí, sabía, en serio, se me olvidó. Fue un pequeño lapsus. Ya tengo más de 40. Ustedes no saben porque son jóvenes. El otro día se me olvidó el nombre de mi esposa, Gladys. Ahí está. Luego andaba buscando las llaves del auto y las tenía en la mano. ¿Alguna vez te ha pasado eso, eh? Capitán, lamento haberme comido a Henderson. Me encantó. Está bueno. Me gustó. Está bueno. Santi dijo está bueno. ¿Te gustó? Está buena. A mí más o menos. A mí más o menos. ¿Le gustó más o menos? Y tiene mucha ciencia ficción, pero poco contenido. Pero está bueno decir, che, mirá, ¿cuál es la gaseosa más consumida en el mundo, en el planeta Tierra? Me parece que está bueno, que todos los seres humanos saben. Para, atención, marcha congelada. Steve, ¿estás ahí? Sí, Susana. ¿Qué querés que pongamos? Porque pusimos mal. No, está bien, pero no importa. Pero pará, que está bueno, porque ya que viniste. Diego, decime. No, está bien. Bueno, listo. Primero le vamos a decir al productor Steve que se cortó el pelo, está muy fachero y carismático, Steve. Gracias. Así que buenísimo. Bueno, volvemos un poquito a lo que estamos hablando. Ala que la tenemos, Ala recorre el mundo también dando conferencias como vos. Ah, mirá, ¿de qué hablando de marketing, marketing, todo esto. Marketing. Vamos a hacer un libro juntos. Estábamos hablando. Mirá, el otro día, viste que yo estoy en un programa con Rocío Marengo que estoy yendo a diferentes locales. Qué bueno. Y sabés, le quería contar a Ala que, por ejemplo, el otro día fui a un lugar que se llama que era una tintorería, le pusieron tinte. Y no pudieron sacar las letras de la tintorería y lo dejaron como la tintorería. Y la gente le encanta eso, es una tintorería de barrio que ahora venden pastas caseras, las hacen ahí en el momento. Mirá vos. Y la gente va porque es como una tintorería. Y le dije, escuchame una cosa. Y le empecé a tirar ideas y le re gustaba. Por ejemplo, número 1, aprobame esta. En el baño le dije, sacá el picaporte y pon una plancha de picaporte. Le re gustó la idea. ¿Te gustó? Mirá. Digo, muy bueno. Cuando bajás cuando bajás el ticket de lo que consumiste, lo tenés que bajar en lavarropas chiquititos como en 3D. Dice, me encantó. ¿Qué te pareció? Muy bueno. Está bueno, ¿viste que se usa mucho eso en los bares? Sí. Claro, te dan chupetines, todo. Y otra cosa que le dije, que la gente, que los chicos que estén ahí, que es como una tintorería que tengan todo el mismo traje con el logo, pero todo como manchado, a propósito. O sea, con manchas a propósito y como un uniforme. Y le re gustó también. ¿Y alguna pasta? Sí, bueno, ¿y sabés qué le dije? Que iba a hablar con la gente de Skip para ver si lo podía poner en la carta. Como que Skip auspicie ese lugar. ¿No está bueno todas las ideas que le tiré a la? 0 pesos por un plato de pasta. Están buenísimas. Sos un creativo bárbaro. Tenés que hacer estrategias. Estrategia, bueno. Pero le re gustaron, le re gustó la idea. Remuneradas, ¿no? Remuneradas, claro. Bueno, yo voy tirando. Sí, a eso me refiero. Bueno, ayer durmiendo, y acá los quiero a todos. Steve, vos también escuchá a ver qué te parece esta idea. Tengo una idea, no sé si millonaria, pero una idea muy buena para redes. A ver qué les parece, porque acá somos todos inteligentes y me gusta de la gente que está al otro lado. Si lo agarran, se lo regalamos, si no, lo vamos a vender. Imagínate esto, a ver. Un lugar que lava autos, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué podríamos innovar? Bueno, no sé, mientras piensas yo pensé. Pondría spa de autos. ¿Me seguís hasta ahí? Skincare, como le dicen ahora. ¿Y sabés qué haría? A lo último le preguntaría a la gente si lo quiere lavar con agua bendita. ¿Para qué? Por el tema de los choques, para que no lo roben. Y una cuestión, que cuando lo terminan de lavar se agarran todos en las manos y le tiran buena energía, porque yo que estudié física en el Piedrabuena de Lanús, la energía tiene que ver con los elementos, con la masa. ¿Entendés? Vos sos energía, esta mesa es energía, el auto es energía, y en Japón le hablan a todo lo que tiene que ver con lo que compras. O sea, vos compras una ropa, la regalás y decís gracias, le das la gracia y la entregás. Cuando compras un auto, le agradeces y también le hablas. ¿Les gustó la idea? Sí. ¿Qué onda, Ala? No me agarraron. Está bueno, estás un poco esotérico hoy. Pero bueno, ¿no está bueno como spa de autos? Nos trajo la publicidad, todo. Claro, pero pará. Es algo más para las redes, ¿no? Para que digan, che, después yo me imagino el noticiero, el único lavadero de auto que lava con agua bendita.
Sí, está bien. Este Estamos a 10 minutos de chaleco de fuerza. Claro, pero pará, dale. Ala, ¿la bancás? Más que nada para las redes, para que la gente Yo empiece te a hablar. banco, pero Me tiraste el chaleco. Pero ¿cómo sería? Porque entiendo que se usa mucha agua, ¿entendés? Como, está bien lo que está bien lo que No, decís. yo soy de San Nicolás y el agua bendita tenés un tapial con 10 canillas y agua bendita. Ahí está. Ilimitado, te dicen. Ilimitado. Y vos vas y te ilimitado, compras una botellita de la Virgen, con formita de la Virgen de plástico y la cargas y te llevas Claro, agua lavás bendita. el auto cuando terminás de lavar Como el que auto. está bendecido el tanque, Claro, yo creo. exacto. Lavás el auto, cuando terminás de lavar el auto le tirás así, como que lo rociás. Y lo terminás. Para mí las religiones son muy personales, cada uno puede tener su religión, hay muchas y no pondría agua bendita porque estaría como trabajando para una parte Y de bueno, la sociedad. hacés agua bendita, hacés lo que quieras. Es como con comida kosher, como... Sí, obvio. No sé, me parece que limita un poco. Está bien, limita un Lo de poco. la pero- energía la tomo un poco más. Bueno, pero por eso, lavamos con agua bendita, hacemos spa de energía y también... sí, buenas vibras. Buenas vibras y todo eso. Yo le Y tiro- pero ahí choca. ¿Por qué? Perdón que lo diga. Yo tengo que No, está bueno porque poner estamos, le comentamos a la gente que estamos haciendo una lluvia de ideas acá en vivo. Me gusta. ¿Por qué choca? Claro. Exactamente. Sí. Y porque para mí, no sé, supongamos que vos me decís, no sé, yo soy católica, ¿no? Y me decís voy a lavar tu auto con agua bendita, pero también te hacemos limpieza energética con otro tipo de Con palo santo. energía. No, Claro, exactamente. Bueno, está bien lo que decís. Capaz que a mí me choca, digo, che, pará, son medio chantas, o sea, hacen todo, ¿cómo es esto? Somos Está bien, somos está bien. curanderos. Puede somos- ser que sea un lavadero de auto que esté cerca de Luján, que por ahí hay más gente. San Nicolás, religiosa. che, te estoy O hablando de o San Nicolás. Bueno, No me hablé de Luján. bueno, Hermano está bien. Santa. Hermano San Santa. Nicolás, con la Bueno, Virgencita. Bueno, San Nicolás, la Virgencita, está bueno. Sí. Y bueno, o si no, hay que ver a la gente que va. Pero bueno, se me ocurrió. Me la tiraron un poquito abajo, pensé que era mejor. Pero bueno, puede pasar. No, lo que podés hacer, para mí, yo me la jugaría por un solo público. Digamos, vamos a full con el agua bendita y que los que vayan a lavar Además, bueno, convengamos que somos una población Claro. Yo en creo la que hoy que se supone que es la religión principal, entonces te la jugás a ese público que hay Claro. de otras maneras, no con la religión, pero de otras maneras sucede eso, de que, bueno, hay marcas que le venden a cierto público sabiendo que hay otro público que no les van a comprar. Y bueno, y te la jugás a full, con una sola para mí. Yo creo que en el marketing hoy todo es skincare o proteína. Todo tiene proteína. Claro. O sea, no sé, como que Bueno, cualquier cosa que compras. propagar al auto, algo. Sí. no sé. Tele9 Sí. dice el lavadero de autos que, ¿no? Claro. Como una nota de color, ¿no? Claro, bueno, El pará, lavadero y ahora- que y pará. bendice los autos. Ojo que ahora viene el Papa en Sí. noviembre. Mirá. Entonces, no podemos estar en todo. Ojo, atención, me gusta. Mirá si va el Papa después el lavadero. Ojo, Atención con eso. Ala, ¿cómo es esto? A ver, me gusta porque te di el ejemplo de que fui el otro día al local y ver Alabaré. Alabaré. Se puede llamar al lavadero. Me gustó, muy bien, está en sintonía, está contratada. Alabaré me gustó, Alabaré, muy bien, está contratada. O Pilatos. También. Poncio. Bueno, pero pará, Ala, esto de tirar ideas, que fuimos a locales, que también No, con Santi- alabaré. Alabaré, mira, se quedó pensando. Me gusta, ¿viste? Ya tiramos. Ese es el nombre. Alabaré. Sí, 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 porque- claramente, ese es el nombre, es muy bueno. Muy bien, muy bien. Mirá, viste, tenemos una mini productora acá. Alabaré. No, esto de ir tirando ideas y más importante para las redes sociales, me parece que es fundamental. Digo, estamos hablando recién de este restaurante que se llama Tinte, que era una tintorería. Sí. Me parece que está bueno porque abrís un abanico de algo diferente. Como le dije, che, estaría bueno que tengas unos auspiciantes como Skip. Yo creo que si vas con una propuesta Skip y le decís, mira, es una tintorería, hay esto, al otro, me parece que también para ellos puede ser buenísimo. Que Skip ponga plata en un restaurante. Decís, ¿cómo puede ser? No es una locura. Yo soy muy convencional y si vendo pastas me gustaría que se llame fettuccini. O sea, Bueno. no me va esto que dice tintorería. Voy con el auto, dice tintorería, freno y venden Bueno, pero rigati. está me bien molesta. Está bien lo que me dice Mil, y acá con A Ana mí. creo que piensa como yo, que también la diferencia es donde la gente pone el ojo. Está- Sí, pero a veces, viste, cuando tenés un negocio, qué sé yo, que vende aceite de cocina y se llama caviar y vos pensás que vende caviar y, no sé, me pasó el otro día bien. No, bueno, Y vos, está bien. ¿traen caviar Yo creo, Argentina? No, vendemos aceite, me dijo. claro. Tiene que ver. Yo creo que para mí atrae eso que sea diferente, porque si te pones a pensar, hay un montón de locales de pasta y decís, bueno, pasta cucinata, pasta, el Tano, y un lugar que se iba buena pasta
y ya es como diferente y llevas a... Si te voy a llevar a una tintorería que Como vende un pasta, speakeasy te llama la como un atención. speakeasy de la pasta. Sí, ¿qué Como decís? de, No, Sí, estos yo bares. quiero agregar algo. Sí, a Vos ver, dijiste, vos dijiste, es donde la gente pone el ojo en lo diferente, ¿no? Sí. Y yo diría, es donde las redes ponen el ojo hoy en día, ¿no? También, es la realidad. Sí, seguramente si tenés una idea innovadora, sos más instagrameable, es la realidad. Está bien, ¿o no? pará, me gusta lo que decís vos y ahora Santi va a decir, me gusta lo que decís vos, pero recordemos que si vos te pones a ver en el celular estás 5 horas mirando Instagram. O sea, donde Instagram pone el ojo y donde vos ponés el ojo en Instagram. O sea, por ende Tu lo vas a ver algoritmo. vos y por ahí te va a llamar la atención. Y hay muchos productores que producen, acá hay uno, o sea, yo también que produzco viendo las redes sociales lo que me llama la atención. Yo creo que si tenés una buena propuesta de que la calidad del producto, en este caso, la pasta, es buena y el lugar llama la atención y es diferente, me parece que es un combo para llevar a alguien a comer. Decir, che, vas a comer pasta, sí, pero te voy a llevar a una lavandería. A ver, ¿en serio? Sí, pará, no te creo. Mirá, y me parece Eso y pasa la con pasta los buena bares. y como que te llama la atención. Con Es como. los un- speakeasy, que entras a una heladería y tenés un, ¿no? Sí, bueno, Sí, también, sí, pero con- a mí me gustaría. ¿Vos, Santi? Y mirá, a ver, coincido un poco más con Milka, es decir, la pasta es la nona inmaculata, es decir, la Ponemos nona... un palo de amasar. Sí, exacto. En la puerta, en vez de la plancha, un palo de Yo veo amasar. una tintorería y pienso es una tintorería. Yo Ahora, igual. está bien, por las redes puede ser que vos la puedas llamar un poco la atención, ponerle la nona tintorera, pero no tampoco, porque van a pensar que es una tintorería, ese es el tema. Van a tener que leer abajo, no sé, lugar de pastas en el Instagram. Pero tenés que buscar un poco más. Si tenés plata y tenés tiempo de esperarlo, no hay problema. Pero Sí. si tenés que Bueno, pagar pero pará. si tenés que pagar el alquiler el mes que viene, Bueno, pero pará, está bueno, está bueno lo que dicen los dos, los escucho atentamente. Estuve hablando con los chicos, no dan abasto de dar turno. El otro día, es un local chiquitito, ¿eh? Que entra a ponerle Pero 40 eso porque la comensales. pasta debe ser El muy otro día, buena. 40 comensales entran. El otro Claro. día, 170 cubiertos. Tuvieron que. Qué bien. O sea, también llama la atención. Digo, si es buena la calidad y es reductivo, o sea, esto de diferente. Y reductivo, también si tiene un buen manejo en redes, porque yo veo en mi barrio que tengo un lugar de hamburguesas y un lugar de donuts que está fila, siempre. Porque hacen buenas redes y está siempre bueno, lleno. me parece que es eso. Tal ¿A vos cual. ¿Qué decís? promos también, hoy también las promos, apareces en... Es decir, si lo trabajás Sí. a nivel de tarjeta de crédito, tarjeta de descuento, promociones, porque la gente no tiene un mango, estamos de acuerdo, tiene mucho menos guita que antes. Bueno, pero pará. Entonces, ¿Sabés lo bueno de este Sí. lugar? Ustedes son más conservadores, por eso yo estoy más del lado de Ala, que es más joven. Ay, bueno, bueno. No, pero me gusta esto, que piensan diferente. Yo pero soy muy conservadora, sí. No, pero ¿sabes lo bueno de este lugar? Por ejemplo, también, que como decías vos antes, que por ahí la gente hoy por ahí no tiene mucha plata, Sí. la pasta que hacen ahí, en el momento, tienen un menú de pasta, o sea, puedes elegir entre 4 pastas, salsa, te viene con la panera, te viene con una botella de gaseosa, 14.000 pesos. Mira, Más barato que un abocado toast. ahí está. yo... Sí, no, el avocado Ahí toast es está. un tema aparte porque lo que cuesta no dale, tiene claro. razón de ser. Pero yo cocino, amaso, ¿no? Bien. Y muchas veces me busco recetas en redes porque para ver si encuentro alguna forma nueva o algo. La cantidad de emprendimientos que hay de gente que hace sorrentinos en sus casas y lo vende y te tiran toda la ganancia es un renegocio. te Sí, digo. lo que pasa es que también, como dijimos, las redes, todo, pero... ¿Saben qué? Un día los voy a invitar a comer ahí, porque queda cerca. Ah, vamos. Nos van a invitar a Re. nosotros, después de contar las ideas que les di. Dale. Y a ver qué me dicen ustedes. ¿Les parece, Ala? ¿Dónde queda? Sí, Acá obvio. cerquita queda, acá 15 cuadras. Vamos. Qué rico. Me Vamos. encanta la pasta. Así que bueno, escuchá, Ala, entonces para vos, porque ya estamos, mirá, se pasó, bueno, tenemos 8 minutitos más. Te vamos ¿Ya a termina? hablar con... Sí, porque, ¿Ya está? porque es rápido esto. No. ¿Viste? ¿Te gustó? Porque cuando vos la pasás bien te es así. Pero si no arrancamos a hablar todavía. Pero escuchame, Ala, escuchá lo que te voy a decir, que es importante también para mí. Esto de las redes sociales, de poner cosas como diferentes, llama la atención. Sí, para mí es fundamental, digamos. Uno siempre trata de buscar el diferencial. Si vos tenés una casa de pastas, ¿qué te diferencia de las demás? Siempre tratamos de hacer algo que sea más innovador, por lo cual las personas te recuerden, como quien dice. Pero esto tampoco es que sea algo de ahora, es algo de No, siempre. Solo obvio. que ahora con las redes sociales yo creo que se ¿Vos sabés? incrementó más y que por eso es que hay tantos bares que son de whole bar Ujú. o los que son así como ambientados de cierta manera. A veces la diferencia la hace el producto, que por ejemplo, vieron que había abierto un lugar
en el barrio chino que vende un cafecito dentro de una Cucurucho. tacita. Sí, de un cucurucho, sí. Sí, un cucurucho como bañado en chocolate, algo así. No voy hace un tiempo, pero tengo entendido como que siempre que fui había cola de personas. Sí, después se Y copiaron ese todos. diferencial, Claro. ese diferencial lo hace el producto, ¿no? Como llamará a Mou. Y después yo lo probé y la verdad es que si a vos te gusta el café, no vayas a tomar eso, No. porque es un sorbo de café, realmente, no es como para decir, ay, me voy a tomar un rico café, no, nada que ver, es como para vivir una experiencia distinta. Y si no tenés el diferencial en el producto, porque vendes sorrentinos parecidos a los que hacen todo el resto, está Claro. bueno tener, para mí, sobre todo para las redes sociales, algo diferente dentro de tu local, por lo cual las personas te recuerden y te recomienden, sobre todo. No sabés, fui a un lugar de pastas que es una tintorería. Te puede gustar o no gustar. Pero es novedoso. Creo que hay una cuestión de época también, pero sí creo que está bueno para que te recuerde y por eso es que hay tanta gente, por eso es tan exitoso. Claro. No, y aparte, de verdad, lo que decís, Sala, la calidad del producto. No es que están vendiendo pasta helada. ¿Entendés? Están vendiendo pasta, pero el concepto del local es diferente. Y el precio. Y el precio. Vos El sabés que- precio. No, el precio, la calidad, me parece que es todo. Sí, precio y calidad. El precio y la calidad, sí. Hoy la también. rompes con eso, porque además, te digo, la gente tiene poca plata. Entonces es importante precio, eligen precio y calidad hoy. Sí. Yo para mi inmobiliaria fui la primera que empecé a hacer esos videitos haciendo el recorrido de las Mirá, casas. acá un aplauso para la creadora, muy bien. Y Muy fue bien. ¿Cómo? súper, de verdad. fue- ¿Cómo son, por ejemplo, ahora estamos viendo? Los ¿no? tengo, ¿Cómo es? claro. o sea, ¿Sabías que? Hablo del 2018, 2019, como yo venía del mundo de la moda, a veces me decían, ¿no me querés promocionar una gorra, una camisa? Y yo decía, pero a mí lo que me da de comer es la inmobiliaria, no quería irme de mi rubro y vender otras cosas y de repente hacer un kiosco. Entonces dije, voy a promocionar mis departamentos. Y los empecé a promocionar, lo vio Martín Sirio, me hizo recontra viral. En ese momento no era tan conocido como ahora, pero tenía ya su fandom, digamos, su público, y me hizo recontra viral. Y después creo que se abrió una puerta porque todas las demás inmobiliarias empezaron a animarse y también a promocionar, y hoy, bueno, hoy abrís. Vamos, tenemos unos minutitos más, me gusta lo que dice Emilio, vamos a tirar un par de ideas. Dale. Tenés que, por ejemplo, si yo te doy una casa para vender, ¿sabés qué tenés que hacer? ¿Qué? Tenés que desfilar en esa casa. Lo hice, eso. ¿Lo hiciste, desfilaste? Exactamente eso. Muy bien. Pero Martín Sirio se me moría de Claro. la risa. ¿Qué más podría hacer? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ala, ¿qué podría hacer ahí en la casa? Digo, puede desfilar. Yo la desfilaba y pero ¿qué? salió en la tele, en todos lados. O sea, fue muy novedoso. Después lo Bien. dejé de hacer porque tampoco es que rinde tanto. Si me hubiese dado dinero lo hubiera seguido haciendo. Pero no da tanto. Porque las redes tienen un límite también. O sea, no es que haces algo novedoso en redes, está bueno, pero después como que Claro. la misma te pide algo más. Claro. ¿viste? No ¿Y te qué hay de puedes cierto quedar- que para vender una casa tenés que cocinar antes? Cocinar. También no es todo hacerse Cocinar. viral, ¿no? Porque Claro. podés tener un montón de visualizaciones, compartidos, me gusta, guardados, y después que no te compren. Entonces, Bueno, pero pará, Por está eso, bueno no. lo que decís, porque yo por ahí... En mi rubro, ¿no? Si Claro. vendés otra cosa más chica, más pequeña, Claro, quizás sí. quizás Pero sí. A mí que me en gusta una la casa- política también, por ahí sigo a diferente. Obviamente tengo que estar de los dos lados para informarme, de un lado del otro, ver. Y hay mucha gente que tiene páginas hablando a favor del gobierno, en contra del gobierno, del anterior, de este, y tiene muchas visualizaciones, tiene muchos seguidores, pero no tiene marcas, ¿entendés? O sea, Claro. no puede monetizar. Sí Claro, monetiza es por el verdad. tema de las visualizaciones. No, Pero- ahí monetizan por otro lado. Sí, bueno, está bien, por una campaña. No, está bien, pero- ahí monetizan por el sobre por abajo. Ah, está bien, está Hay- bien. Hay mucho Yo empleado- creo eso. Mirá, esto te lo digo porque hay investigaciones. Y esto ya me gané muchos enemigos y te lo voy a decir. Seguimos falta hablar ganando porque enemigos. 700 millones tiene la CIDE para gastos reservados. Ese troll center que tiene el gobierno se paga de ahí. Ok. Qué locura. No, te digo. Bueno, pero por eso, pero sacando, lo que voy es que si vos, por ejemplo, haces algo más random que es receta de cocina o de comida, tenés un montón de marcas que, aparte de las visualizaciones A que ver, tenés, yo- te bajan plata. Como yo- ahora la hago con... Yo considero que el marketing es una pata, o sea, de tu negocio. Si vos sos solo marketing y no tenés sustancia Sí, obvio. atrás, Sí, claro. es como que te quedas medio corto. O sea, el marketing es importantísimo, yo le doy importancia, pero es un posicionamiento en redes. Después, si no tenés un buen producto, si no tenés un buen servicio, si no das un buen servicio, se te cae. Me encanta. tal cual. La semana que viene venís. ¿Algún Sí, día? la semana que viene sí, Yo no sé si allá tiene café. presencial. Dijo que tenía café, me parece que ya se lo tomó. No, pues se fue. ¿Hay café que nos ibas a traer? No, se olvidó.
Ay, es Mirá la cierto, cara, le se debemos dio. el café. Bueno, lo voy a llevar. Lo voy a llevar. No. La Si lo libretica. pará, lo compraste allá, no lo vayas a comprar por acá. Voy a Juan Valdés y les compro No, café. entonces no lo queremos. La libretica. No lo queremos. No, está bien. Cuando vuelva a viajar, mirá que le pedimos una sola cosa, que traiga café. Y la libretica. Colombia, Fue a Colombia, claro. La Y se olvidó. libretica Pablo Bueno, Escobar. prometo igual llevarles algo. No pasa nada. Lo importante es que estés. Espero que estés acá. Gracias por estar del otro lado. Viste que Mil la rompe, ¿eh? Y tenemos que juntarnos. Sí, súper. La semana que viene traigamos estas ideas y sonidas o pensemos alguna como el lavadero. ¿Cómo era? Alabaré. Porque a la gente le gusta el otro lado y lo hablamos acá. Así que desaparece Ala, gracias Ala. Después hablamos más tarde que tenemos que hablar muchas cosas del libro y eso. Chau, se fue, desapareció Ala. Fuerte el aplauso para Ala. Bueno, Santi, gracias por estar, porque Santi también se hace la rata. A veces bien, a veces no, pero bueno, nada, mentira. Porque también tiene mucho laburo. Bueno, Mil, ¿la pasaste bien? La pasé hermoso. Me encantó mi primer streaming de mi vida. La rompiste, habla muy bien, sabe mucho. Así que bueno, escuchame, la semana que viene va a venir Ala, pero si querés venirte también, venite, Dale, porque dale, me el encantaría. hecho está entregando un par de cosas, así que Está bueno, divertido. sos bienvenida. Es lindo el lugar. Es lindo el muy lugar, lindo. la Está gente, muy pro. la producción, Steve, Sí, toda las la luces, gente del todas otro las lado, cámaras, los las publicidades chicos. viejas que no les gusta y les gusta. Y, No, me encanta. Se están haciendo. Sí, están haciendo así. Gracias por estar del otro lado. Volvemos el miércoles que viene a la misma batidora por el mismo Baticamal. Baticamal. Gracias a la gente de Dink, a la gente de Dos Reyes Stream. Nos vemos, ya somos muchos. Chau.